Hola compañeros, una vez más nos presentamos y hablaremos sobre conductividad, específicamente en el caso del agua salada. Espero les guste el video. Bueno, más que hablar sobre las aplicaciones en la conductividad de líquidos, voy a tratar más bien de explicar el proceso que se lleva a cabo o el mecanismo como se llevó a cabo esta práctica en el laboratorio. Si tomamos una cubeta de agua y hacemos fluir un voltaje determinado por ella, al medir con un multímetro podemos observar que la corriente que circula, que fluye a través del líquido, es relativamente baja. Ahora si tomamos un poco de sal doméstica, que por cierto es un compuesto de carácter iónico, al disociarse en el agua, esto produce que el agua sea más conductora de electricidad. O sea, en términos eléctricos, es menos resistiva al flujo de corriente. Entonces, al agregar poco a poco sal y manteniendo fijo un voltaje, podemos observar que la resistencia baja y por tanto la corriente sube. Entonces, si nos basamos a la ley de Ohm, que nos dice que voltaje igual a resistencia por corriente, y si nuestra resistencia cada vez es mucho menor, entonces nuestra corriente va a ir aumentando gradualmente. Entonces, a manera general o exagerada, digámoslo, se podría decir que con un voltaje y si agregamos sal, la resistencia iría disminuyendo hasta cero. Y pues, despejando la ecuación de la ley de Ohm, B sobre R, cuando R tiende a cero, si nos vamos a una definición de límite, esto nos daría que es una corriente infinita. Pero pues tampoco podemos llegar a un punto donde digamos que la corriente simplemente fluye sin ninguna oposición. Pero pues de manera general diríamos que simplemente a menor resistividad del líquido, en este caso que es el agua, con la ayuda de la sal, entonces nos darían más corrientes grandes. Bueno muchachos, en esta ocasión le vengo a hablar acerca de la conductividad de líquidos. En esta ocasión le hablaré acerca de algunas aplicaciones de la conductividad de líquidos. Tenemos varias aplicaciones en la conductividad de líquidos. Yo hablaré de dos en específicamente. Una de las aplicaciones que tenemos es en la electrólisis, ya que gran parte del consumo de energía que presenta el proceso de electrólisis viene dada, depende de cómo es la conductividad en dicho líquido. Otra aplicación que se tiene también es para determinar la solubilidad de electrolitos escasamente solubles y para hallar concentraciones de electrolitos en soluciones por titulación. Estas son básicamente las dos aplicaciones que esta vez yo escogí para la conductividad en líquido. Hola, ¿qué tal muchachos? Soy Jesse Ordóñez y hoy venía a hablarles sobre la conductividad eléctrica. Entonces, si tenemos un balde de agua, colocamos corriente por aquí y colocamos un receptor acá, digamos que tenemos un plafón. Entonces, si colocamos agua normalmente destilada, veremos que al colocar corriente por aquí y el plafón que está en el centro, entonces con un bombillo adentro, entonces observaremos que el bombillo no ilumina muy bien. Pero, ¿qué pasa si al agua le colocamos un grado de sal? Entonces se llamará solución salina. Entonces el plafón iluminará más. ¿Por qué? Porque en el agua la sal está liberando iones positivamente cargados.
y estos actuarán como conductores de electricidad. Entonces, entre más sal tenga el agua, actuará mucho mejor como transportador de electrones, ese flujo de electrones, para que el plafón ilumine mucho más. Entonces obtendremos una conducción exitosa.